Bien, mis queridos hermanos, arrancamos. Pues estamos, como le dije hace un rato, estamos en el estudio de la carta a los romanos. Y fíjense que a mí me encanta la carta a los romanos porque lo que más acentúa, principalmente los primeros 5 capítulos, es nuestra salvación. Y nuestra salvación a través del Evangelio. Pablo dijo que él no se avergonzaba del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y muestra Pablo, el primer y segundo capítulo, muestra Pablo que no importa la denominación de una persona, que no importa que sea alguien que no conoce del Señor, como alguien que pertenecía al pueblo de Israel, ambos necesitaban nacer de nuevo a través del Evangelio. Y por eso es que él decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Y a partir de la mitad del capítulo 1 en adelante, inclusive todo el capítulo 2, habla de la maldad que hay en el hombre, ¿verdad? De la corrupción que hay en el hombre, sea gentil o sea judío. Y también habla que la ley jamás fue puesta para dar salvación, sino que la ley fue puesta para que nosotros conozcamos qué es pecado. La ley nos permite conocer a qué Dios ha establecido que es pecado, pero nunca ha sido puesta la ley para salvación. Y entonces es imposible que aún tratando de cumplir la ley, alguien pueda alcanzar salvación. Más adelante Pablo habla de que nosotros hemos sido justificados. En el capítulo 3 habla de que nosotros hemos sido justificados por la fe a través de Jesucristo, nuestro Salvador, y no por las obras, porque él dice que a través de la ley ninguna persona será justificada. Y la palabra justificado, si usted se recuerda, estoy haciendo así un pequeño esbozo de todo lo que ya vimos. La palabra justificación no quiere decir que nosotros somos justos, sino que quiere decir que después de un proceso legal fuimos declarados justos, aunque no lo fuésemos, ¿verdad? ¿Cuál proceso legal? Pues Dios derramó su justicia, dice el capítulo 4, derramó su justicia en Jesucristo. Toda su ira la derramó en Jesucristo para mostrarnos a nosotros y darnos la oportunidad de ser justificados en Cristo. Entonces, al morir Cristo, el perfecto, el santo, esa muerte se nos es imputada a nosotros y la justicia de Cristo fue expuesta en nuestra vida, y a pesar de que nosotros no somos justos, no somos personas perfectas, pues a partir del sacrificio de Cristo y de la fe que nosotros tenemos en Cristo, pues Dios nos ve a nosotros como justos, pero no somos justos. Habla también el apóstol Pablo, habla y nos muestra el ejemplo de Abraham, y nos muestra que Abraham, que prácticamente es el padre de la fe, es el padre del pueblo de Israel, fue prácticamente la persona que Dios escogió para hacer de él un pueblo. Entonces la Biblia dice y Hebreos lo recuerda, tomando de Génesis, que a Abraham se le fue contado, su fe le fue contada por justicia. Pero hace una aclaración Pablo y dice, ¿en qué momento le fue contada? ¿Cuando ya estaba la ley o antes de la ley? Y definitivamente que Abraham fue antes de la ley, porque la ley vino con Moisés. Entonces también hace la comparación Pablo de Abraham y la orden que Dios le dio de circuncidar a los niños. Él se tenía que circuncidar y tenía que circuncidar a todo varón. Pero la orden de la circuncisión le fue dado posteriormente a haber sido declarado justo por la fe. Y eso lo señala el apóstol Pablo, que no fue por la circuncisión. La circuncisión solo fue una señal, ¿verdad?, del pacto que había en ellos, pero por la fe, entonces Abraham fue declarado justo, de manera que Abraham puede ser padre de la ley y de todo el pueblo de Israel que confía en la ley, y es padre también de aquellos que nosotros confiamos en el Señor por la fe. Entonces nos muestra el apóstol Pablo que nosotros somos salvos por fe. Y vimos en el capítulo 5, vimos ocho
8 beneficios de la justificación. El último martes vimos los dos últimos beneficios, y entre ellos vimos que nosotros somos salvos de la ira. Habla el capítulo 5, ¿verdad? Dice que nosotros somos salvos somos salvos de la ira de Dios. Y entonces uno se pregunta a qué ira se refería el apóstol, ¿verdad? Porque puede ser un momento de enojo, o qué es lo que representa ese día de la ira. Nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 24 y 25, no lo voy a sacar porque solo estoy haciendo un esbozo de todo lo que hemos visto en todo este tiempo. El Señor Jesucristo habló de la tribulación, que habrá tal tribulación cual nunca ha habido y nunca habrá después de esta, tal sufrimiento, tal tiempo de padecimiento. Entonces, eso lo dijo el Señor Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento hay un versículo con el cual ahora vamos a comenzar mostrando este versículo que está en Sofonías capítulo 1 versículo 15, y este libro de Sofonías nos habla del día de la ira, y a ese día de la ira, a esa ira es que el Señor se refería. Así es que lo pongo en su pantalla y con ese comenzamos leyendo la palabra del Señor. Lo pongo en su pantalla y dice así, mire, Sofonías capítulo 1, versículo 15 dice: día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Entonces, haciendo referencia a aquel tiempo que viene ya para esta tierra, viene ya para este mundo, pero no es todavía. El Señor Jesucristo también habló de principios de dolores, y muy probablemente estemos en ese tiempo, principios de dolores, pero no puede ser el fin, porque nosotros, al ser salvos de la ira del Señor, nosotros hemos sido apartados de allí. La iglesia va a ser, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, va a ser apartada previo a ese día, cuando suene la final trompeta. Dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, del 14 en adelante, que va a sonar la final trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar, luego nosotros, porque así lo decía Pablo pensaba que él podía estar allí, lo decía por fe. Entonces, pero ahora nos toca a nosotros decirlo. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos junto con ellos arrebatados y nos vamos a unir con el Señor en el cielo, y allí estaremos para siempre con el Señor. Entonces, de ese día es el que nos habla. Entonces, todo esto nos va a pasar a nosotros por gracia. Fíjense que Dios nos salvó. Dios nos ha salvado a través del sacrificio de Cristo, pero también Dios nos quita del poder del pecado. En el pasado, con la muerte de Cristo, Dios nos salvó de la pena del pecado. Día con día nuestro Señor Jesucristo nos salva del poder del pecado. Primero de la pena del pecado o de la condenación del pecado, y ahora nos resguarda del poder del pecado. Y un día nos va a librar de la presencia del pecado. ¿Cuándo? Cuando el día de la tribulación venga, cuando aparezca el hombre de pecado, la iglesia es arrebatada antes de eso, y nosotros vamos a estar con el Señor en el cielo, y aquí 7 años de tribulación. Todo esto que yo le he tratado de resumir es absolutamente por gracia. Oiga bien, es por gracia, porque no puede ser de otra manera. Ni usted ni yo tenemos atributos como para que Dios dijera: no, hombre, yo tengo que salvarlos a ellos porque son tan buena gente o son tan perfectos. Nada que ver, nada que ver. En nosotros, desde el principio, desde nuestro nacimiento, hay corrupción. Y es algo que nosotros hemos confirmado con el tiempo, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, quería mostrarles de qué día de la ira Dios nos había salvado, y es de esa tribulación y de la condenación a la cual este mundo corre a galope hacia ella, porque nosotros, como el mundo, estábamos muertos en delitos y pecados,
cuando Dios nos salvó. De todo esto habla la carta, y mire que hemos hecho un pequeño y así un resumen a la carrera. Espero que, bueno, yo sé que si usted ha estado con nosotros en todo este tiempo, pues no ha sido ajeno a todo lo que he estado hablando. Pero si le ha parecido que cosas que no las sabe o cosas que no las había oído, usted puede ir a nuestro canal de YouTube y buscar todos los sermones, todos los que digan estudio bíblico, carta a los romanos, allí van a estar absolutamente todos guardados para usted. Bien, mis queridos hermanos, vamos ya a la carta a los romanos, y vamos a iniciar en este día en el capítulo 12. Perdón, versículo 5. Estamos en Romanos 12, 5. Perdón, aquí estamos. Aquí es. Lo pongo en su pantalla. Ahí arrancamos en este momento. Dice así: por tanto, oiga esto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Oiga esto, por favor. Dice el apóstol Pablo, después de haber hablado de la justificación, de que nosotros somos justificados por fe, pasa y entra a otro tema. Es uno de los temas más complicados de la Biblia, más difíciles es complicado porque son difíciles de aceptar, porque es en esta porción de la Biblia cuando usted va a reconocer que no es porque usted se portó bien o porque usted se portó mal, sino que nosotros venimos ya con una herencia, ¿verdad? Venimos con una herencia que nos ha llegado a nosotros a través de nuestros padres, y nuestros padres lo recibieron de sus propios padres, de nuestros abuelos, y así todo el tiempo. El hombre tiene como herencia del primer hombre, que es Adán, tiene como herencia el pecado. Entonces, este texto dice que está explicando que, por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre es Adán, y por el pecado la muerte, en otras palabras, Adán nos representó en el huerto del Edén. Oiga esto, Adán le representó a usted y me representó a mí y representó a toda la humanidad. La diferencia que había con Adán y con nosotros es que Adán todavía no tenía la naturaleza pecaminosa que usted y yo tenemos. Él la adquirió en el huerto del Edén cuando pecó, cuando desobedeció la orden de Dios. Allí sí Adán tenía una orden específica, y él y Eva no fueron capaces de guardarla. Ahora yo me pregunto, si Adán, que no tenía la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, pecó, ¿cómo cree que nos hubiera ido a usted y a mí ya con nuestra naturaleza pecaminosa? Yo creo que no nos hubiese ido mejor. Y en lugar de Adán, allí estuviera Mario o estuviera su nombre, ¿verdad? Y si usted es hermana, si usted es mujer, pues su nombre estuviera en el lugar de Eva, pero fuera la misma circunstancia. Porque el hombre Dios le dio algo muy, muy importante. Mucho se goza la humanidad de tenerlo ahora, pero cuando eso no es gobernado por el Señor, nos trae muchos problemas. Nos referimos al libre albedrío. Y esto es, amados hermanos, que yo tengo la libertad de tomar una decisión, pero al mismo tiempo, como yo he sido libre de tomar una decisión, también yo soy responsable de todas las consecuencias de mi decisión. Entonces Adán en el huerto decidió pecar. Entonces cuando él pecó, le vuelvo a poner el texto en su pantalla, cuando él pecó, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál hombre? Ya dijimos, Adán. Y por el pecado, la muerte, o sea, nos heredó. Mire lo que dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En otras palabras, mis queridos hermanos, Adán representó a toda la humanidad. Toda la humanidad, y todos nosotros somos pecadores por el pecado de Adán. Fíjense que de eso, Adán pecó, y el pecado de Adán, ese pecado, no el segundo pecado de Adán,
¿verdad? Sino que ese primer pecado nos es imputado a nosotros. Por eso es que algunas denominaciones le llaman a esto el pecado original. Y eso es puesto en nosotros como herencia de nuestros padres. Es decir, desde que nosotros nacemos sin que hayamos hecho nada bueno ni nada malo, nosotros ya traemos esa herencia pecaminosa. Claro, cuando el niño nace no tiene ninguna responsabilidad por su estado de inocencia, pero rápidamente al pasar los años, el niño se va siendo culpable cuando va teniendo conciencia de lo que es el bien y el mal y hace voluntariosamente el mal. Entonces, lo que Adán hizo en el huerto del Edén fue como que lo hicimos todos, porque todos hemos tenido que pagar. Por eso es que dice, y por el pecado entró la muerte, ¿verdad? El pecado entró por un hombre y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Pero y esto es bien importante, fíjense, porque nosotros somos pecadores. Bueno, de hecho somos pecadores de muchas maneras, pero teológicamente nosotros somos pecadores de 4 maneras. Espero no ir muy rápido, sé que hay bastante contenido, pero voy a tratar de irselos explicando despacito, ¿verdad? De 4 maneras nosotros somos pecaminosos, ¿verdad? Somos pecadores. Número 1, porque cometemos pecado. Por eso es que dice la Biblia, ¿verdad? Que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, lo que yo hago confirma la herencia que viene sobre mí. La herencia que está en mí. Cuando yo hago el mal, ¿verdad? Yo confirmo que soy pecador. Yo no soy pecador porque peco. Peco porque soy pecador. Parece trabalenguas, pero entienda, el inicio es que en mi naturaleza está el pecado. Y como en mi naturaleza está el pecado, vengo yo y lo exteriorizo. Entonces, yo soy pecador por la comisión de mi pecado, por llevarlo a cabo. Número 2, yo soy pecador por mi naturaleza pecaminosa. O sea, el pecado no me convierte en pecador, me hace pecador mi naturaleza, lo que yo llevo por dentro. Espero, si no me doy a entender, por favor póngame ahí, pastor, me quedé, pastor, no lo entendí, pastor, por favor póngalo y yo con todo gusto regreso, porque no se trata de cubrir un tema, se trata de que podamos ir comprendiendo lo más posible. Entonces, el origen es mi naturaleza pecaminosa. Entonces, porque yo tengo naturaleza pecaminosa, peco, ¿verdad? Entonces, dijimos que somos pecadores de 4 maneras. Número 1, por la comisión del pecado. Número 2, por mi naturaleza pecaminosa. Número 3, dice el Señor Jesucristo, dijo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que Dios nos declara que estamos bajo el pecado, bajo el poder del pecado, ¿verdad? Ya no es solo mi naturaleza pecaminosa, sino que Pablo le da como personalidad al pecado, que es, por supuesto está dirigido por Satanás. Entonces el pecado me gobierna, llena mi mente, llena mi corazón. Y entonces por eso es que, si usted se da cuenta, no sé si le parece a usted, a un niño no hay que enseñarle a portarse mal, no. Al niño se le enseña a portarse bien. ¿Por qué? Porque tendemos a hacer el mal. Si usted no corrige a un niño, el niño lo primero que hace, usualmente, ¿verdad? Quizás el suyo no, porque los suyos son preciosos y son angelitos. Espero que así sea. Pero usualmente todos los niños, ¿verdad? Todos los niños tienden a hacer primero lo malo. Y dependerá de la educación de los padres que ellos puedan reencauzar sus decisiones. Entonces, dijimos, soy pecador por la comisión de mi pecado. Soy pecador por mi naturaleza pecaminosa. Soy pecador porque Dios determinó, Dios dijo que yo estoy, Dios me muestra que yo estoy bajo el poder del pecado. Y soy pecador por imputación. ¿Qué es esto? Es como cuando a una persona es acusado de un delito, ¿verdad? Entonces a él se le inculpa. Eso es un sinónimo, tratemos de un sinónimo de imputación. Nosotros se nos inculpa el pecado de Adán. Yo no lo hice, pero como lo hizo Adán, que es la cabeza de toda la humanidad caída, entonces lo que Adán hizo,
es como que yo lo hiciera. Por favor, si hay algo que no se entiende, le voy a pedir por favor que nos enseñe, nos muestre ahí que le gustaría que regresara en algún punto, ¿verdad? No hay ningún problema, no hay ningún problema. Estamos tratando de explicar. Ok, entonces, amados, es de esas 4 maneras yo soy pecador. ¿De cuáles me puedo librar yo solo? De ninguna. No me puedo librar de lo que Adán hizo, yo no puedo hacer nada. No me puedo librar de la declaración que Dios hizo, que estamos bajo el poder del pecado, no podemos hacerlo. No me puedo quitar mi naturaleza pecaminosa, me es imposible. Nací con ella y me es imposible dejar de pecar. El apóstol Juan dice que el que dice que no peca es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Entonces, pero fíjense, amado hermano, el que se nos impute, se nos inculpe o se nos atribuya a todos el pecado de Adán, al final de cuentas, a este tiempo, después de la muerte de Cristo, no es tan malo. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo creerá usted que no es tan malo? ¿Por qué? Porque de la misma manera que a mí se me pudo inculpar de algo que yo materialmente no hice, de esa misma manera se me puede atribuir la justicia de alguien, una perfección que yo no tengo. Espero que me dé a entender. Así como se me inculpó de Adán y su pecado, ¿verdad? Y heredamos la naturaleza pecaminosa, así a mí se me puede atribuir, porque eso ya no es inculpar, sino que es atribuir la bondad de aquel que murió en la cruz del Calvario. En otras palabras, Adán es el padre, es la cabeza, mejor dicho, es la cabeza de la humanidad caída. Pero Cristo es la cabeza de la humanidad redimida, que es la iglesia. Por eso es que la Biblia dice en Efesios que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso es que no es tan malo. Y fíjense, quiero ponerle un versículo que no está aquí en Romanos, sino que está en Primera de Corintios. Y en Primera de Corintios, el capítulo 15, que habla ¿cómo se llama? Se me fue. De la transformación de nuestro cuerpo, y habla del arrebatamiento de la iglesia. Lo habla en una manera un poquito diferente. Vamos a buscar el versículo 45. Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Aquí está, mire. Se lo pongo en su pantalla. Dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Dice después: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y dice el 47: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. O sea, aquí está haciendo la diferencia del primer hombre, que llama animal, que lo que habla es el hombre carnal. Por eso es que cuando la Reina Valera, la versión antigua, 1909, habla del hombre carnal, se refiere al hombre animal. Pues en este texto no le cambiaron, no hicieron la transformación, y entonces dice el hombre animal, y eso es lo primero. Fue primero Adán y luego vino Cristo. Por eso es que vamos a ver más adelante que la Biblia llama a Cristo el postrer Adán. Se da cuenta que ya la justificación prácticamente Pablo la dejó atrás, ya no la vuelve a... Sí la menciona un par de ocasiones, pero ya no está estudiando la justificación, sino que está viendo cómo la naturaleza pecaminosa está en todos los hombres y no hay nada al alcance del hombre que lo pueda librar, a no ser lo que dice Romanos 4:21, que es la justicia de Dios. La justicia de Dios anunciada por los profetas, que es la justicia de Dios en Jesucristo. O sea, salvación no por obras, sino que salvación por fe. Entonces, hay una expresión que me gustaría en este momento rescatar, ¿verdad? Y esto está en
Romanos, siempre regresemos a Romanos, por favor, porque voy a tomar versículos que nosotros ya vimos y está en Romanos 5 y vamos a regresar a los versículos 9. Romanos 5, 9, permítame, ahí estamos. Dice así, se lo pongo en su pantalla, dice, oiga esto, y la expresión a la cual yo me quiero referir, porque estamos hablando de que a través de Adán nos vino la muerte, nos vino la condenación, y la muerte viene a todos los hombres. Entonces Adán nos quitó la relación con Dios, ¿verdad? Adán nos quitó, porque Dios no hizo al hombre para morir. La muerte es causa del pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces Dios no había hecho a la humanidad al principio en el huerto del Edén para que muriera. Por eso mismo Él plantó el árbol de la vida. Entonces, pero también nos muestra que el postrer Adán viene a darnos algo adicional. O sea, más de lo que perdimos con Adán, el postrer Adán viene a darnos mucho más. Entonces, la frase, las dos palabras que yo quiero ahora que nosotros podamos meditar es esta. Están en Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10. La frase es mucho más. Dice, pero mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, allá fue la muerte, pero ahora cuando ya hemos dejado de estar en ese estado de enemistad con Dios, porque Cristo nos salvó, ahora nosotros hemos sido justificados en la sangre de Cristo y por él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? Ya hablamos de esa ira, que es la tribulación. Y mire lo que dice el siguiente versículo, el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mire cómo éramos antes, éramos enemigos de Dios. Y si siendo enemigos, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, vuelve la frase, mucho más, estando reconciliados, o sea, luego hechos amigos con Dios, dice, seremos salvos por su vida. En otras palabras, si bien es cierto que Adán nos quitó mucho con el pecado, porque se nos ha culpado de lo que hizo Adán, pero ahora con Cristo y su entrega en la cruz del Calvario, se nos es dado mucho más. Primero dijimos que lo mucho más que se nos entrega es que somos salvos por su vida. Primero somos salvos de la ira de Dios y somos salvos por su vida. Su sangre nos quita de la ira y su sangre o su vida nos da de su vida. Entonces, esto quiere decir, mi querido hermano, que recibimos mucho más. Mucho más. Y por eso es que siempre la respuesta está en Jesucristo. El mundo puede darnos pérdida. El mundo puede hacernos sufrir. En el mundo están pasando muchas cosas. Pero Dios tiene mucho más para nosotros. A veces llegan momentos hasta tan difíciles como la muerte. Pero Dios todavía tiene mucho más. Mire, cuando un ser querido se va, eso es tremendo, amados hermanos. Yo lo he sentido en carne propia. He llorado muerte de seres queridos, de amigos, etc. Yo lo he llorado, pero al ser creyente, yo tengo primero la ventaja del tiempo que viví con mi ser querido y tengo la segunda ventaja que un día, porque el Señor me ha salvado, porque el Señor con su sangre nos liberó, nos justificó, vamos a volvernos a ver en un tiempo donde no habrá más dolor, donde no habrá más pena. Y adicionalmente tenemos la ventaja de que ahora que Dios está con nosotros, ahora que no estamos enemistados con Dios, Dios está a favor nuestro. Ahora yo cuento con la ayuda de Dios, pero una ayuda de Dios como familia,
como mi Padre. Entonces, amado hermano, esto es algo que realmente yo no puedo desmerecer las pérdidas de vida y todo lo que se pierde en el mundo, trabajo, relaciones. Muchas personas han perdido su familia por andar en drogas, por andar en alcoholismo, por andar en adulterio. Fuimos nosotros presa de nuestra naturaleza pecaminosa, presa del pecado, del poder del pecado, y nosotros por nuestra propia voluntad, porque no pudimos sostenernos, no pudimos retenernos, caímos y con eso lesionamos a seres queridos, nos lesionamos nosotros mismos. Pero ahora Dios nos ofrece una nueva vida en Cristo, mucho más y mucho mejor de lo que nosotros perdimos antes, porque tenemos una vida nueva en Cristo. Por eso es que la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Y glorias sean dadas al Señor, porque a través de Jesucristo nos da mucho más de lo que un día nosotros pudimos haber perdido. Ahora vamos a seguir avanzando y nos vamos a ir al versículo 13. Estamos en Romanos 5, vamos a caminar hasta el 13. Dice, bueno, comenzamos en el 12. Le vuelvo a poner el 12 para poder recordar qué es lo que estábamos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres como herencia familiar, por cuanto todos pecaron. Es decir, confirmamos nuestro pecado. Y entonces dice el versículo 13, pues antes de la ley, oiga esto, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. Vea esto, por favor. La Biblia está diciendo que aunque la ley no estuviese presente, porque la ley, recuerde, la ley vino con Moisés. Entonces, cuando dice antes de la ley, se refiere al tiempo desde Adán hasta antes de Moisés. Todo este tiempo no había ley. Entonces el hombre, aunque pecaba, no lo hacía de una manera como transgresión, porque transgresión es traspasar la línea de la ley. Hasta aquí dice la ley y yo la traspaso. Entonces pecaban no por violar una ley, sino que pecaban en rebeldía a Dios. Entonces, note esto por favor, que aunque no había ley, Dios se hartó de la humanidad pecaminosa. Fíjese que la misma existencia de la ley hace que Dios no matara, no reclamara la vida de Caín después que mató a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque no había la ley que declarara la muerte del asesino. Entonces, por eso es que Dios inclusive lo cuidó a Abel. Entonces, pero a partir de la ley, los hombres pecan como transgresión, pero antes de la ley, el hombre no pecaba como transgresión, sino que pecaba como rebeldía a Dios. Pero aunque fuese como transgresión o fuese como rebeldía, en Génesis, en el capítulo 6, si no me equivoco, dice que Dios ya no quiso contender con el pecado del hombre, porque el hombre es carne, y decidió el exterminio de la humanidad, excepto por 8 personas, ¿verdad? Noé y su familia. De ahí Dios terminó con toda la humanidad pecadora a pesar de que no había una ley. ¿Por qué? Porque ya se habían vuelto personas incorregibles. No querían nada con Dios. Entonces, vea qué dice. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero aunque no hubiese ley y no se les inculpara de pecado, recuerde que nosotros tenemos un Dios santo. Entonces el pecado, la maldad, es ofensa a Dios. Cuando usted le falta respeto a su madre, usted ofende a Dios. Cuando usted miente, usted ofende a Dios. Cuando usted anda en adulterio o en fornicación, usted ofende a Dios, ¿verdad? Haga lo que usted haga, es una ofensa a la santidad de Dios. Entonces, aunque
si hubiésemos estado antes de Moisés, si bien es cierto, no rompemos la ley, pero sí manchamos, sí golpeamos la santidad de Dios. Entonces, sigamos caminando, por favor. Dice aquí, mire, el versículo 14, lo pongo en su pantalla. Dice, versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Quiero explicar esto. No obstante, dice, reinó la muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la muerte, ya leímos anteriormente que la muerte, ¿cómo se llama? Vino por un hombre. Porque el hombre introdujo el pecado y con el pecado vino la muerte. Entonces, la muerte reinó. Vea que Pablo le da una personalidad a la muerte. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Entonces dice, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán. Quiero explicarle eso. Espero, amados hermanos, nadie me ha puesto nada, que si los tengo en la luna o si se entiende lo que estoy diciendo. Así es que yo por fe espero que se entienda. Entonces, vean lo que dice aquí. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán. ¿Por qué Adán sí transgredió? A pesar de que no había ley, porque Moisés fue posterior, Dios le había dado una orden a Adán. Una tan sola orden Dios le dijo. Una prohibición le dio Dios a Adán y que no comiera del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Le dijo, no, de ese árbol no comas. ¿Y qué fue lo que hizo Adán? Comió. Entonces, Adán sí transgredió una orden de Dios. El mundo siguiente, el mundo subsecuente, no transgredió ley porque no había ley, pero sí había pecado. Y el pecado no era tanto transgredir una ley, sino que ofender a Dios. Entonces, recuerde que la palabra pecado es errar al blanco, a los propósitos de Dios. Entonces, dice después, y fíjese que, mire lo que dice aquí el final del versículo 14. Pastor, ¿y de qué me va a servir todo esto? Porque yo quiero que usted tenga la certeza de que así como heredamos el pecado, así nosotros heredamos la salvación de una manera legal y no hay nadie que nos lo pueda quitar. Entonces dice, la última parte es a la que me quiero referir, dice, el cual, hablando de Adán, quien transgredió la orden de Dios, el cual es figura del que había de venir. Literalmente la Biblia dice que Adán no era más que una propuesta, una forma de aquel postrer Adán, de aquel Adán perfecto, quien verdaderamente iba a cumplir la palabra de Dios e iba a llenar todos los requisitos que Dios había puesto. Entonces, amados hermanos, la muerte, oiga bien, la muerte es el resultado de ese pecado. Entonces, en todo ese intervalo, los hombres siempre morían. Vivían más tiempo, pero morían. Entonces, la muerte, óigame bien, llega a nuestra vida por el pecado. Y el pecado, fíjense que la muerte tiene tres significados, hablando teológicamente. Tres significados. El primero, amados hermanos, es la muerte física, que es la separación del espíritu de la carne. Deja de respirar, el cuerpo muere. Esa es una muerte física. El segundo es una muerte espiritual, así como dice Efesios que Dios nos encontró cuando nos dio vida, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es decir, quien se mantiene en pecado, quien tiene una vida pecaminosa, para Dios está muerto. Entonces, pero esa muerte tiene remedio, que es la vida que Jesucristo ofrece. Pero hay una tercera muerte, vista teológicamente, que es la que ya no tiene remedio,
que es cuando morimos físicamente también y morimos sin Cristo. Esa es una muerte eterna, es una separación eterna de Dios. Por eso es que cuando alguien muere sin Cristo, mi querido hermano, ya no hay esperanza. Y no importa que usted diga, le voy a hacer una misa de cuerpo presente, que vamos a orar por los muertos como practican algunas denominaciones. Eso es una herejía. Eso no es algo que la Biblia respalde. Mientras nosotros tenemos vida, en ese tiempo podemos nosotros recibir a Cristo, recibir el ofrecimiento de Cristo, que es vida a través de su sangre, y nosotros podemos ser rescatados del mundo que va a condenación. Entonces Dios nos da de su vida. Así es que entonces, amados hermanos, estas son las tres tipos de muerte que el hombre vive, ya sea que muera, esa es una muerte, morir, separar el espíritu del cuerpo. La segunda es mantenerse en pecado, ¿verdad? Estar con vida en el cuerpo, pero mantenerse en una vida pecaminosa. Para Dios estamos muertos, estamos separados de Dios. Pero la que ya no tiene salida es cuando nosotros morimos sin Cristo. Morimos separados de Dios. Vamos a seguir en el texto, por favor, y vamos al versículo 15. Dice así, mire. Pero el don, oiga esto, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque vamos a ir por partes. No quiero que se me atorzone, ¿verdad? Vamos a ir por partes. Dice, pero el don, el regalo, ¿verdad? Recuerde que la herencia de Adán y el pago por el pecado es la muerte. Pero la salvación nunca puede ser un pago, ¿verdad? Nosotros no podemos ganar la salvación, nosotros no podemos alcanzar la salvación, sino que la salvación es un regalo. La alcanzó Cristo para nosotros y nos la da como un regalo, aun cuando nosotros estábamos antes muertos en delitos y pecados. Entonces dice, el don no fue como la transgresión. ¿Cuál fue la transgresión? La de Adán. ¿Por qué fue transgresión? Porque Dios le había dado una orden y Adán transgredió lo que le habían dicho. Entonces, porque si por la transgresión de aquel uno, que es Adán, murieron los muchos, hasta la fecha la muerte sigue invadiendo el corazón, en la vida de todos los humanos, todos nosotros, abundaron mucho más, dice la segunda parte, se lo vuelvo a poner, dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces vuelve la Biblia a mostrarnos que Dios nos da mucho más. Si con el pecado de Adán abundó la muerte, pues con la vida de Cristo abunda mucho más para los que hemos creído la vida, la gracia de Dios por un hombre, por un solo hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Entonces vea que prácticamente después del versículo 12 el apóstol Pablo está haciendo la comparación de lo que nos heredó Adán a lo que nos ha heredado Cristo. Usted decide, cuando usted no recibe a Cristo en su corazón, usted se queda con la herencia que ya tiene, y esa es la muerte y toda la consecuencia que viene de tener a Adán como padre únicamente. Recuerde que Adán, dijimos, es la cabeza de la humanidad caída. En cambio, Cristo es la cabeza de la humanidad redimida, que se llama la iglesia. Vamos a seguir caminando en el versículo 16. Lo pongo en su pantalla. Y con el don, dice, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Oiga bien, por favor. Y esto es difícil, o sea, porque usted se va a ir al infierno, o sea, si usted no recibe a Cristo, si usted no ha recibido a Cristo, usted se va a ir al infierno no por todo lo malo que hizo en la tierra. Lo que hizo en la tierra confirmó lo que ya había dentro de usted. Entonces, vea por favor que cuando
si alguien muere sin Cristo, va a la condenación sin ningún tipo de esperanza. Por eso dice, con el don, el regalo de la salvación, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio, y vea esta porción, se lo pongo, dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo para condenación. O sea, ¿cuánto necesitaba usted para estar en condenación? ¿A los cuántos pecados usted se considera condenado? Amado hermano, no necesita ni uno. Por eso es que cuando alguien me dice, pastor, pero es que la salvación se pierde. Amado hermano, mire, no hicimos nada para ser salvo. No hicimos nada. Es más, y no podemos hacer nada para poder dejar de ser condenado. Nosotros no podemos. O sea, cuando un hombre nace y llega a una determinada edad, más o menos digamos 8 o 9 años, el ser humano ya es consciente de la maldad y necesita que alguien le rescate. Por eso es que en Cristo tenemos, dice la palabra, redención, que es un rescate por su sangre. Hemos sido rescatados a precio de sangre. Entonces, cuando alguien me dice, no, pastor, es que alguien es salvo, pero puede perder la salvación. No, porque ninguno de sus pecados le condenó, sino que le condenó el pecado heredado por Adán. Ese es la condenación. Por eso es que Juan dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, ¿cuál es el pecado? ¿Cuál era el problema? No sus obras malas, sino que amaron más las tinieblas a la luz de Cristo. Amaron más la vida pecaminosa a la oferta de salvación que Dios hacía. Entonces, amado hermano, no hay tal cosa. Bíblicamente es imposible sostener la pérdida de la salvación. No se puede. ¿Por qué? Porque no me están condenando al infierno por un pecado que yo cometí, sino que por lo que cometió Adán. Mis pecados solo confirman la naturaleza pecaminosa que hay en mí. Por eso es que el apóstol Pablo le dice que tratando yo de hacer lo bueno, encuentro esto, la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, y Pablo se dice a sí mismo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, pero sigamos por favor. Dice el versículo, la segunda parte del versículo 16. Vamos a leer todo el versículo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio, oiga bien, vino a causa a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don, mire esto, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué vino el don? Porque el hombre se estaba condenando. Para el hombre le era imposible alcanzar salvación. Entonces, a pesar de la gran cantidad de transgresiones en la historia de la humanidad, solo con un hecho, con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, abundó. O sea, primero el pecado de Adán y abundó el pecado. Pero con el don es al revés. Abundó el pecado y entonces el regalo de la salvación. Es al revés. El pecado provoca muerte y después de mucha muerte viene la vida que Dios nos da. Y eso nos quita de allí. Entonces dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Vamos al versículo 17, por favor. Lo pongo en su pantalla, dice. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿Quién es uno solo? Adán. Mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Oiga esto, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Vea esto, por favor. No es su maldad, no es lo malo que han hecho.
es la naturaleza que ya recibimos y que nos ha traído muerte y muerte y muerte y más muerte. Pues dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, para quienes, y pongan mucha atención por favor, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y mire lo hermoso del versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ¿a cuántos? A todos los hombres. ¿Quién se salva? Ninguno, ninguno. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién es ese uno? Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, el pecado, amados hermanos, el pecado llegó a toda la humanidad. A toda la humanidad. Y cuando Cristo vino, toda la humanidad estaba perdida. Y entonces con Cristo viene y trae la salvación para todos. Pero recuerde lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la propuesta es para todos, la salvación es para quien Él crea. Este va a ser justificado. Ahora, sigamos por favor. Dice el versículo 19, dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Sigue diciendo la Biblia, sigue haciendo la comparación, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Quiero explicar eso, por favor. Les dijimos hace un rato que después del pecado de Adán, todas las personas, toda la humanidad pecaba, pero no por transgredir una ley, porque no había ninguna ley. Entonces Dios mandó la ley para que el pecado resaltase, el pecado de la humanidad resaltase y toda la gente pudiese darse cuenta que está bajo pecado. Y por eso dice la Biblia, y se lo vuelvo a poner en su pantalla, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces, ¿qué trajo la ley? No trajo salvación, sino que trajo el señalamiento del pecado. Pero mire lo que dice la segunda parte del versículo 20. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, sin importar, oiga bien, sin importar la cantidad del pecado de una persona, es mucho más grande la gracia del Señor. Es como aquella ropa, ¿verdad? Aquella ropa que estira. Y entonces, aunque la persona que se lo ponga está gordita, pues como estira alcanza, ¿verdad? Pues no importa lo grueso del pecado, lo profundo del pecado, lo alto de la pecaminosidad del hombre. La gracia llega hacia lo profundo, hasta lo ancho y hasta la altura de cualquier pecado. Hasta allá llega la gracia de Dios para salvarnos. Amados hermanos, el regalo más grande que Dios nos ha dado no son los hijos. Y lo digo con mucho respeto, y yo amo a mis hijos. Es el regalo de la salvación. Cuando yo encuentro en Jesucristo la salvación, oiga bien por favor, entonces yo puedo darle lo mejor a mis hijos que amo tanto. El poder de una vida redimida en Cristo. Y puedo darles el ejemplo de un Cristo que guía mi corazón. Y tengo la esperanza de la vida eterna. Una esperanza que en Cristo es segura. Terminemos en el versículo 21, mis queridos hermanos. Dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo
nuestro Señor. O sea, ¿cuál es el propósito de la muerte de Cristo? ¿Cuál es el propósito de que Cristo haya venido aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de que Cristo nuestro Señor se dejase crucificar y se dejó ser avergonzado por ¿cómo se llama? Por todas las personas que estuvieron enfrente? Algunos de ellos fueron receptores del milagros de nuestro Señor, pero todos gritaron a una voz: crucifícale, crucifícale, ¿a quién quiere que les libere? Libéranos a Barrabás, dijo el pueblo. Y entonces, amados hermanos, no entendían esa gracia que era derramada. Pero cuando Cristo murió, se derramó la sangre y el río de vida comenzó a correr, y a través del Espíritu Santo, que va tocando los corazones, que se van convenciendo primero de su pecaminosidad. Segundo, se van convenciendo de que ellos solos no pueden salir de la pecaminosidad en la que se encuentran. Y tercero, que hay una oferta de salvación en Jesucristo, quien es nuestro libertador. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, se nos imputa, se nos atribuye su justicia y somos delante de Dios justificados. Y es como que el juicio vino en nosotros y nosotros salimos justos del juicio porque nuestro pecado se pagó. El primer Adán nos heredó la muerte, nos heredó el pecado, nos heredó las enfermedades, nos heredó las debilidades. Pero Cristo vino a poner fin a ese reinado de la muerte y nos ha traído a nosotros la vida. Y entonces, cuando venimos a Cristo, la vida de Cristo es depositada en nosotros. Y a partir de ese momento, nuestra esperanza es puesta no en lo que los hombres y este mundo vaya a hacer, sino que nuestra esperanza es puesta en Dios y en Jesucristo nuestro Señor, que no solo fue la ofrenda perfecta, sino que se fue al cielo y ahora Él interviene, y eso lo vamos a ver bastante más adelante, como nuestro sumo sacerdote y que intercede por nosotros. Por eso es que no me diga, por favor, no me diga que la salvación se pierde, que no me diga eso. Eso, amados hermanos, eso para mí son palabras que no suenan. ¿Por qué? Porque el hombre viene ya viene espiritualmente muerto, y es cuando Cristo allí le da vida. Y no son los pecados del hombre lo que lo condenan, sino que es su naturaleza pecaminosa. No hay alguien que diga: yo he sido bien pecador y ahora me voy a convertir en una buena persona. Ya no importa que haga todo lo bueno, porque dentro de él está la naturaleza pecaminosa y todos los pecados sumados adicionales. Hay un acta tremenda de los decretos que nos era contraria, que cuando venimos a Cristo, esa tremenda acta es clavada en la cruz del Calvario, y usted y su servidor hemos sido declarados justos en Cristo, hemos sido justificados, y eso, amados hermanos, nos da la alegría. Ahora el capítulo 6, que es el que vamos a ver a partir del próximo martes, nos habla de algo que arranca con la justificación, que es la santificación. No puede haber santificación sin justificación. Entonces, cuando Dios nos justifica, nos salva, nos pone aparte, que es lo que significa la palabra santidad. Pero Dios no solamente quiere que nos llamen justificados, sino que el deseo de Dios es que nosotros también caminemos en esa justicia. Y de eso trata el capítulo 6 de la carta a los Romanos. Amados hermanos, Dios tiene tanta bendición para nosotros. Dios tiene una vida eterna, y no solamente una vida eterna, sino que pone en nosotros todas las promesas, que muchas de ellas son efectivas ya en nuestra vida. Nos dijo que nunca nos iba a abandonar, nos dijo que Cristo en nosotros es la esperanza, amados hermanos, y de gloria, es la esperanza de bendición. Así es que, amados hermanos, el regalo más grande, el más grande que una persona puede recibir, es el regalo de Cristo, la vida de Cristo, la sangre de Cristo que nos redime. Y vea, por favor, que esa sangre verdaderamente no es para nosotros.
Porque a mí personalmente no me sirve de nada la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue necesaria para ser presentada al Padre. Porque es frente al Padre que nosotros éramos ofensores, que éramos enemigos y éramos personas en pecado. Cuando la sangre de Cristo fue presentado, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Cuando la sangre de Cristo fue presentada al Padre, se hizo propicio el momento de perdón. Y a partir de la muerte de Cristo, a la fecha, hasta el día en que suene la final trompeta, nosotros vivimos en el tiempo que se conoce como el tiempo de la gracia, el tiempo del don, el tiempo de la oferta de salvación, el tiempo en el que usted solo recibe con repetir una oración y creer en Cristo, usted recibe el don de la salvación, el don que le da la vida eterna, el don que le hace a usted ante los ojos de Dios una persona justificada. Y a partir de allí, Dios manda al Espíritu Santo para que usted comience a caminar en vida nueva. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos, ese ha sido el final del capítulo 5 de la carta a los Romanos. Espero de todo corazón que se haya podido entender mi exposición y que hayamos podido entender, amados hermanos, cómo la herencia del pecado no se la podía quitar nadie. Y aunque usted se portara lo mejor posible, es de más, es imposible. Pero con la herencia de Cristo, con el regalo de Cristo, con el don de Cristo, la bondad de Cristo se me atribuye a mí. Y a partir de ahí tengo vida eterna y mi vida eterna está en las manos de Jesús. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos, Padre, por la vida que nos das. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de los hermanos que ahora se han conectado. Acá puedo tener a la vista algunos, Señor. Te suplico que les bendigas, Padre, y que estas palabras que han venido de tu parte para enseñarnos a nosotros, Señor, te suplicamos que queden firmes en el corazón de cada uno de ellos. Ahora, si usted está acá sin Cristo, yo quiero invitarlo que ahora reciba la oferta de la salvación. En usted está ya la herencia de Adán, que es el pecado y con el pecado la muerte. Pero reciba ahora el regalo de Cristo, que es la salvación. Repita después de mí esta pequeña oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Muchas felicidades si usted repitió esta oración. Bienvenido a la familia del Señor. Ahora